Buenos días, hermanos. Tengan ustedes toda la bendición del Señor. Estamos para continuar estudiando la palabra del Señor. Le invito cordialmente a que usted disponga su corazón para aprender la palabra del Señor y también podamos tener primeramente la comunión con Dios. Hablemos con el Señor y le digamos: Señor, queremos aprender de ti. Le pido que usted me acompañe en oración. En este momento vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana tú nos permites tener este tiempo contigo para aprender y conocer más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos viendo el libro de Génesis. Ya estamos en la mitad del libro. En el capítulo 21 estamos viendo ya. Estamos para ver algunos pasajes muy importantes. En el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac. Dice que la palabra del Señor nos dice lo siguiente, ¿verdad? En el capítulo 21, versículo 1. Visitó, dice Jehová, a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó, dice, Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac, que quiere decir risa, ¿verdad? Entonces dice el verso 4, dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces ellos tenían una edad plena, como podemos decir, Sara con 90 años y Abraham con 100 años. Entonces, la palabra de Dios es muy importante cuando nos dice en el versículo 3 nos habla de Sara, ¿verdad? Sara es un tipo de la gracia de Dios. Es la mujer libre y de la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Es tipo de la Jerusalén celestial. Entonces vamos a continuar viendo. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sí, ¿no? A veces humanamente nosotros pensamos, a sus 90 años, qué grave, ¿no? Qué difícil. Eso solamente es para Dios. ¿Para Dios habrá algo imposible? No, no hay nada imposible para Dios. Y añadió, dice, ¿y quién dijera a Abraham que Sara había dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. No está mal, ¿eh? Quizás bendecir el día que cumple un año, y es una bendición para la gloria del Señor, nuestro agradecimiento a Dios siempre, ¿verdad? Decir: Señor, gracias por dar un año más de vida, porque solamente estamos en las manos de Dios, dependemos de Dios. Ya a partir del versículo 9 vemos qué había acontecido en la familia de Abraham. Vemos y dice: expulsión de la sierva y su hijo. Aquí, Agar e Ismael, ¿no? Y vio Sara, dice, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Seguramente Ismael ya tenía como unos 12 años y era ya grande el niño, entonces se burlaba del pequeño Isaac en ese momento. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Dios ya le había encomendado. El hijo de la promesa es Isaac, no es Ismael. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, cualquier padre dice: no, yo no lo puedo tampoco votar, ¿no? Y se sentía un poquito mal. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Una vez más confirmado que la descendencia viene en Isaac.
Y también dice, del hijo de la sierva haré una nación grande, porque, porque es su descendiente, ¿no? Entonces hemos visto ya de que más adelante en el capítulo 25 está, ¿verdad? Donde vemos de que, donde dice que la descendencia, ¿no? Descendencia, aquí está, la generación de Ismael. Capítulo 25, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres, por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y aquí nos dice los hijos que iban a ser de Ismael, ¿verdad? Dice, y también el hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Dios es grande misericordia, Dios no se olvida, Dios no pasa por alto nada, queridos hermanos. Entonces, vemos el verso 14 de Génesis 21, 14, donde dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Tuvo que salir al desierto porque era la única vía para salir. Y le faltó el agua del odre, echó al muchacho debajo de un arbusto. Por la sed en el desierto las personas mueren, ¿no? Porque el calor es muy, muy fuerte. Y se fue, dice ella, porque vio que el niño estaba agonizando, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ismael, el niño, empezó a llorar. Miren, el verso 17 dice aquí, la misericordia de Dios es tan grande. Y oyó Dios, dice, la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios es la fuente. El que cree en el Señor dice, ríos de agua viva correrán de él, dentro de él. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos con toda claridad de que nos dice algo bien interesante, ¿verdad? Dios es tan grande misericordia que no se olvida de nada. Aquí nos dice lo que va a hacer de Ismael. Ismael dice que va a habitar en el desierto, va a ser tirador de arco, ¿no? Entonces él es el progenitor de todos los de todos los árabes, de todos los musulmanes en este tiempo, ¿no? Habitó en el desierto de Param y su madre la tomó mujer de la tierra de Egipto. Ismael se casó con una joven de Egipto, ¿verdad? Aquí vemos algo bien interesante. Aconteció en aquel mismo tiempo, dice el verso 22, que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí,
ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Aquí dos personas, dos príncipes, ¿no? Como eran Abimelech y Ficol, decían, tienes que hacer también conforme nosotros hemos hecho contigo. Nosotros te hemos tratado bien. Y respondió, dice Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Porque había una pelea por el agua. El agua es un elemento importante en el desierto, ¿no? Y en ese tiempo mucho más porque no había otra cosa, ¿no? Entonces dice, le habían quitado el pozo, los siervos de Abimelech habían quitado el pozo porque Abraham abría pozos, porque era necesario eso. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. No sabía, dice. Y tomó Abraham, dice, ovejas y vacas, y dio a Abimelech. E hicieron ambos pacto. Interesante, ¿no? Abimelech. Hemos visto que Abimelech era un rey, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que hemos visto Abimelech en el capítulo 20, cuando Abraham dice que descendió del Negev y habitó como forastero en tierra de Gerar o Gerar. Y allí estaba Abimelech como rey de Gerar. Y este Abimelech también estaba ahora, se hace presente más adelante en el capítulo 21. Y dice que hicieron un pacto, ¿verdad? Un pacto, ambos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Qué tremendo, ¿no? Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Entonces, ellos eran personas que estaban ahí guiando, gobernando a la gente que había a tierra de los filisteos. Y plantó, dice Abraham, un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Qué interesante este versículo, ¿verdad? Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó allí. Berseba quiere decir un lugar de comunión, un lugar de oración a Dios, ¿no? Entonces allí dice que invocó al Dios eterno. En hebreo, el Dios eterno, la palabra Dios eterno, quiere decir el Olam. El Olam. Cuando decimos nuestro Dios es eterno, estamos diciendo mi Dios es Olam. Mi Dios es el Olam. El término Olam no se usa en cuanto a cosas secretas y escondidas. Dios es eterno. Él conoce, Él sabe, Él exactamente sabe lo que acontece con nosotros. Amén. También dice que la palabra de Dios nos dice de que es el Olam, el Dios eterno es en todo tiempo. No hay un tiempo que digamos, no, ya terminó. No, Él es Dios eterno. Él siempre está con nosotros. Amén, Señor. Y moró, dice Abraham, en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, ¿por qué le menciona estos nombres? El nombre de el Olam. Él quiere decir Dios. Olam, eterno. Porque así es nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios es eterno, es de todo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso
Dios está con nosotros. Nosotros tenemos un Dios poderoso, Amén. un Dios Gloria a Dios, eterno, Señor. un Gracias, Dios proveedor, Señor. y podemos decir muchas cosas más. El Olam, el Dios eterno, es aquel nombre divino de Dios cuya sabiduría está en todo tiempo y en toda la eternidad. Eso podemos así resumir y decir, ese es el Olam, el Dios eterno. Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová es Dios eterno. Amén. Amén. Entonces, hoy en día, ¿quién es eterno? Nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Jehová, Dios eterno. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús es nuestro Dios eterno, porque es el mismo. Amén. Amén. Entonces ya queda bien claro, ¿verdad? Entonces vemos eso. Ya en el capítulo 22, uno dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió. Aquí hay una prueba ya contundente para saber qué va a hacer Abraham. Mire, es una prueba la ofrenda de Isaac. En el capítulo 22 vamos a ver cómo Dios prueba a Abraham. Heme aquí, Señor. Y aquí está la prueba. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo en sacrificio. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, dice, su asno, lo preparó, quiere decir, porque hay que preparar al asno, hay que ponerle todas las cosas que se ponen, ¿no? Quizás un manto, una cosa para que no se lastime el asno, ¿no? Y tomó, dice, consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es interesante realmente esta misión que le da Dios a Abraham. Al tercer día, ya caminaron, 3 días caminaron, juntamente con sus criados, Isaac y Abraham estuvo caminando. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Todavía estaba lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren, qué seguridad. Abraham estaba seguro de que Dios es nuestra fortaleza. Él es el Dios de todos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Tenía fuego en su mano y también un cuchillo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. ¿Qué quieres decir, mi hijo? Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña está. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios se proveerá. ¿Qué les parece? ¿No? Dios es proveedor. Amén, Señor. Es importante tomar en cuenta esta palabra, ¿no? Porque Dios dice, Dios es el proveedor. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque nuestro Dios es grande, es misericordioso.
Aleluya, gloria a Dios. Quiero mostrarle algo que Dios nos dice en su palabra, bendiciéndonos y enseñándonos. Amén, Señor. Gracias. Oh Dios bendito. Aleluya. La palabra Dios se proveerá, quiere decir, en hebreo quiere decir Jehová Jireh. Jehová se proveerá. Dios va a darnos la ofrenda. Mire, aquí le dice, ¿no? Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Jehová Jireh. Jehová nos va a dar lo que necesitamos, en nuestras palabras. Jehová nuestro Dios es quien nos va a dar lo que necesitamos. Oh, lindo, ¿verdad? Gracias, Señor. Jehová Jireh. El Señor se proveerá. Él proveerá el sacrificio. No nos preocupemos, hijo. Qué seguridad, qué fe en Abraham, ¿verdad? Él se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y puso la leña, compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. ¿Cómo se habrá sentido Isaac cuando su padre le agarró y le ató? Dice, le amarró las manos y los pies seguramente. Y lo puso en el altar sobre la leña. Pero tú me dijiste que Dios se va a proveer de un cordero. Y extendió, dice Abraham, su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Agarró el cuchillo y quería degollar a Isaac. Entonces, dice el verso 11, el ángel de Jehová, Jesucristo nuestro Señor, porque esa es la teofanía como ángel. Nuestro Dios se presenta en la persona de un ángel, el ángel de Jehová. Le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Qué importante, hermanos, es la obediencia a Dios. Qué importante es confiar en el Señor. Hermanos, aquí el sacrificio era, Dios estaba en el corazón de Abraham. Ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Se cumplió la palabra que dijo, Dios se proveerá del cordero. A sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó, dice Abraham, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. No se va a olvidar, hermanos. Esa palabra, bueno, en nuestra Biblia, que es en español, dice Jehová proveerá, pero en hebreo dice Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es el monte donde Jehová se ha provisto de un cordero. Qué lindo, realmente, para meditar y para decirle gracias, Señor. Tú eres Jehová Jireh, Jehová proveedor. Tú te provees. Tú haces las cosas conforme a tu misericordia. Amén. Aquí en esta lección vemos Isaac tipo de Cristo, hermanos. Es importante ver eso. Isaac como tipo de Cristo Jesús.
quien fue obediente hasta la muerte. Isaac también fue obediente a su padre, no se rebeló, no le dijo, no, papá, ¿por qué me estás atando? ¿O por qué me estás haciendo tal cosa? Nuestro Señor también, ¿no? Padre, si es posible, ¿no? Levanta, Señor. Dios mío, y Dios dice al final nuestro Señor Jesucristo, Señor, consumado es. Abraham, tipo de Dios el Padre, aquí en este pasaje, es tipo de Dios el Padre, quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios lo entregó por todos nosotros. El carnero es la sustitución. Cristo Jesús se ofreció en holocausto en nuestro lugar. Dios proveó. Dios ha provisto un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, para nosotros es importante lo que estamos viendo. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él es quien dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Bueno, Gracias. ya el versículo 15 dice, el pacto con Abraham confirmado. Y llamó, dice el ángel de Jehová, a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Porque Dios no puede jurar por nadie, sino Él es Dios. Sino por mí mismo, dice Dios. Que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Miren qué lindo, hermanos. Te bendeciré, Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, mira, aquí está el pacto, la promesa más grande, hermanos. Una vez más, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente, en la descendencia de Abraham somos bendecidos. Por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Milca era la esposa de su hermano Nacor, de Abraham. Uz es su primogénito. Bus es su hermano. Kemuel es padre de Aram. Keset, Aso, Pildas, Hitflat y Betuel. Miren, hermanos, que aquí el Señor ya estaba anunciando algo importante, hermanos. ¿Quién era Betuel? El padre de Rebeca. ¿Y quién fue Rebeca? Más adelante veremos ya en el capítulo 24. ¿Quién fue Rebeca? La esposa que estaba siendo preparada para Isaac. De Rebeca nacieron dos hijos, ¿verdad? Jacob o Esaú y Jacob, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos dice. Entonces, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gam, a Tas y a Mac. Bueno, aquí menciona que Nacor tenía una concubina también. Es que era un pueblo, hermanos, era gente que no tenía quizá temor de Dios y no conocía. Eran un pueblo pagano, un pueblo que
vivían como les convenía a ellos, ¿no? Pero eso es lo que dice Dios. Ya en el capítulo 23 vamos a estar viendo la muerte y sepultura de Sara, porque ya también, ¿no? Los años pasaron, Sara estaba con 90 años después de haber dado a Isaac, y tal vez se pasó mucho tiempo todavía, porque dice la palabra del Señor que cuando Isaac tenía 40 años, miren, ¿cuántos años habrá vivido Sara, no? Si tenía 90 años cuando nació Isaac, e Isaac tenía 40 años cuando tomó esposa, y dice que llevó a su casa y la presentó a su madre. O sea, ¿se imagina cuántos años tenía Sara? Ahí tener por lo menos más de 120 años. Entonces, eso es lo que nos muestra. Y justo, mire, el verso 23 dice, ¿no? Y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Es normal, hermanos, cuando alguien parte, no se pone también triste o llora, ¿no? Dice, ya no estaremos juntos compartiendo, porque tal vez compartían siempre juntos. Además, Sara tenía un trato muy especial por Abraham, ¿no? No le decía Abraham, no, sino le decía mi Señor. Entonces era algo muy lindo. Y ella siempre está bajo la cobertura de Abraham, que nos enseña a todos los esposos, a todos los que tenemos un hogar, nos dice, tú eres responsable, tú eres cobertura de tu esposa y de tu familia. Entonces, qué lindo, ¿no? Bueno, mis hermanos, vamos a quedar aquí. Vamos a estar viendo este capítulo 23. Ya estaremos después viendo otros pasajes más. Veremos cómo Abraham, ya viejo, mandó también a uno de sus criados a buscar esposa para Isaac. Y precisamente fue a la tierra donde estaba su sobrino, en este caso era Betuel, padre de Rebeca. Era de su familia. Entonces ya vamos a ver. Pero antes agradeceremos a Dios. Amén. Le daremos gracias por este tiempo que Dios nos ha permitido tener y poder recorrer estos pasajes. ¿No? Hay lugares donde no necesita mucho comentario, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios toque nuestro corazón. La palabra de Dios nos ministre y nos enseñe. Y podamos decir gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, aquí leemos que todos estos acontecimientos habían sucedido en aquel tiempo. Gracias, amado Dios, Padre bendito, porque nosotros recibimos de ti, Señor. Tú eres quien nos ministra con tu palabra. Amén. Tú eres quien nos enseña y nos da a conocer todos estos acontecimientos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, bendecimos a nuestros hermanos que han estado, Señor, en línea, viendo este video, Señor, y también los que van a ver. Gracias, Padre bendito, será hasta nuestra próxima reunión. Amén. Dios bendito. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos, estaremos en nuestra próxima reunión. Que Dios los bendiga. Amén.